Se suponía que la sargento Brianna Walker no debía estar cerca del combate. Su trabajo era sencillo: coordinar convoys de suministros, rastrear la logística y asegurarse de que la munición, los alimentos y el equipo llegaran a tiempo a las bases de operaciones avanzadas. Era una administradora con titulación de fusil, no una tiradora. Había pasado 3 años en operaciones de suministro y nunca había disparado su arma fuera de la titulación anual. Los Rangers respetaban su trabajo. Era eficiente, organizada y nunca dejaba que se quedaran sin suministros esenciales. Pero no era una de ellos. No era una que se metiera en problemas. No era alguien a quien quisieras a tu lado cuando empezaban a llover balas. Eso pensaban todos. Entonces llegó el día en que un convoy de suministros rutinario se dirigió directo a una emboscada perfectamente preparada. 12 Rangers acorralados por 40 cazas enemigos. El líder de patrulla fue alcanzado en los primeros 30 segundos. El médico intentaba detener la hemorragia mientras recibía disparos. El sublíder de patrulla coordinaba la defensa posible, pero estaban superados en armamento, maniobrabilidad y tiempo. Brianna estaba en el último vehículo, el camión de suministros que insistía en usar para asegurarse de que llegara el equipo crítico. Cuando ocurrió la emboscada, vio caer a los Rangers. Vio cómo la formación defensiva de las patrullas se derrumbaba bajo un fuego abrumador. Miró la carabina M4 que llevaba, el arma con la que se había formado, pero que nunca había usado realmente. Miró a los Rangers luchando por sus vidas 40 metros más adelante. Miró a los cazas enemigos moviéndose para flanquearlos y rematarlos. Entonces Brianna hizo algo que cambiaría la forma en que todos la veían para siempre. Agarró su rifle, cargó el arma y se adentró en la zona de aniquilación. 11 cazas enemigos avanzaban hacia la posición de los Rangers desde el flanco izquierdo, creyendo que no tenían oposición. Se equivocaron. En los siguientes 45 segundos, Brianna disparó 11 ráfagas controladas de su M4 en modo automático. 11 cazas enemigos cayeron, 11 amenazas eliminadas con la precisión que los soldados de infantería profesionales entrenan durante años para lograr. Cuando cesaron los disparos y los Rangers aseguraron la zona, se encontraron con algo imposible. Un coordinador de suministros que nunca había visto combate acababa de ejecutar una defensa perfecta que salvó 12 vidas. Antes de mostrarles cómo alguien que solo manejaba logística se convirtió en la persona más peligrosa en esa zona de aniquilación, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven y suscríbanse, porque esta historia demuestra que los guerreros más letales suelen ser aquellos que nadie espera. Ahora, entremos en materia. 3 años dedicados exclusivamente a la logística. Brianna Walker se unió al ejército a los 22 años con un título universitario en gestión de la cadena de suministro y el deseo de servir. El reclutador había sido honesto. Con su experiencia, uno se dedicará directamente a la logística. No es glamoroso, pero es crucial. Las guerras se ganan con balas y frijoles, y alguien tiene que asegurarse de que ambos lleguen donde se necesitan. Había aceptado que no todos podían ser infantería. Alguien tenía que encargarse del trabajo poco glamoroso que mantenía en marcha las operaciones de combate. Su primer despliegue fue en un sector relativamente tranquilo, principalmente escolta de convoys, gestión de almacén y control de inventario. Era buena en eso. Realmente buena. En 6 meses, reorganizó toda la cadena de suministro de su batallón, reduciendo los plazos de entrega en un 30% y eliminando la escasez crítica que había afectado a rotaciones anteriores. La infantería la adoraba porque la munición y los suministros llegaban en el plazo prometido. Los médicos la adoraban porque los suministros médicos nunca se retrasaban. El mando la adoraba porque le solucionaba los problemas logísticos. Pero no era una guerrera. Todos lo sabían. Su segundo despliegue fue más activo, con más operaciones de combate, más peligro, más estrés. Brianna se adaptó, aprendiendo a coordinar los lanzamientos de suministros bajo fuego enemigo, a gestionar la logística durante operaciones sostenidas y a mantener la cadena de suministro funcionando incluso cuando los convoys sufrían bajas.
Se clasificaba con su carabina M4 todos los años, según se requería. Sus puntuaciones eran adecuadas, ni excelentes ni terribles, solo lo suficientemente buenas para aprobar. Nunca se había considerado una tiradora. El arma era solo parte del uniforme, algo que llevabas pero que esperabas no necesitar nunca. En su tercer despliegue, fue asignada a un batallón de Rangers que realizaba operaciones en una zona de alta amenaza. Los Rangers eran profesionales, hábiles y tenían fama de realizar misiones de acción directa agresivas. Respetaban la competencia sin importar la especialidad del trabajo, y Bryana había demostrado ser competente. Walker, eres el mejor coordinador de suministros que hemos tenido, le dijo el capitán Marcus Hendricks durante una sesión informativa. Nos mantienes alimentados, armados y equipados. No es poca cosa. Simplemente sigue haciendo lo que haces. Sí, señor. Ese es el plan. Llevaba 2 meses en el país cuando la patrulla solicitó su presencia en un convoy. Necesitaban que se entregara equipo de comunicaciones sensible a una base de patrulla avanzada y querían a alguien que entendiera el manifiesto del equipo para asegurarse de que nada se dañara ni se perdiera durante el transporte. Walker, ¿estás listo para un viaje en convoy? Preguntó el sargento Jake Morrison. Era el líder de la patrulla, un veterano de los Rangers con 10 años de servicio, 3 despliegues y un cofre lleno de condecoraciones. Claro. ¿A dónde vamos? Base de patrulla Apache, a 40 kilómetros al norte. Debería ser rutinario. Hemos recorrido esta ruta una docena de veces. Irás en el último vehículo con el equipo sensible. Solo asegúrate de que llegue intacto. Puedo hacerlo, sargento. El convoy estaba compuesto de 4 vehículos, 2 vehículos blindados antiminas MRAPs que transportaban a la patrulla Ranger, un camión artillado con una ametralladora calibre .51 camión de carga con provisiones, con Bryana de copiloto. Partieron a las 6 horas, atravesando terrenos que variaban desde desierto abierto hasta colinas rocosas y valles estrechos. La ruta había sido despejada y se consideraba relativamente segura. La actividad enemiga en esta zona había sido mínima durante semanas. Bryana viajaba con el especialista Tommy Chen, un conductor de actitud relajada y un torrente constante de chistes malos. Pasó el viaje revisando los documentos del manifiesto y asegurándose de que la carga estuviera bien asegurada. En el KM-30, entraron en un valle estrecho donde el camino estaba limitado por afloramientos rocosos a ambos lados. Buen terreno para una emboscada, pero la inteligencia decía que el área estaba despejada. La inteligencia se equivocó. La emboscada. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando el MR-AP que iba en cabeza impactó en un artefacto explosivo improvisado enterrado en el camino. La explosión fue masiva, levantando la parte delantera del vehículo de 20 toneladas del suelo y destrozando su eje delantero. Antes de que el MRAP siquiera se asentara sobre su suspensión dañada, estalló fuego de armas automáticas desde ambos lados del valle. 40 cazas enemigos se habían posicionado en las rocas, creando campos de fuego superpuestos en la zona de aniquilación. La emboscada fue profesional. Inmovilizar el vehículo líder para detener el convoy y luego atacar con una potencia de fuego abrumadora desde posiciones protegidas. El artillero del segundo MAP respondió al fuego de inmediato, con su ametralladora M240 disparando contra las rocas. El calibre .50 del camión de artillería abrió fuego con golpes sordos más profundos y lentos que enviaron ráfagas masivas a las posiciones enemigas. Pero los Rangers estaban atrapados. El vehículo líder estaba inutilizado, bloqueando el avance. El fuego enemigo provenía de posiciones elevadas en ambos flancos. Tuvieron que desmontar y luchar desde cualquier refugio que pudieran encontrar. El sargento Morrison fue alcanzado en el primer minuto. Una bala le dio en el hombro al salir del vehículo, obligándolo a girar y a caer tras una cobertura inadecuada. La médica de patrulla, la sargento Amy Rodríguez, lo arrastró a una mejor cobertura mientras curaba su herida y respondía al fuego. El subjefe de patrulla,
El sargento de primera clase Derek Hayes tomó el mando. Todas las unidades establezcan un perímetro defensivo. Supriman las posiciones de flanqueo. Apunten ese calibre .50 a la cresta derecha. Los Rangers lucharon con disciplina profesional, pero fueron superados en número y atrapados en una zona de aniquilación preparada. El fuego enemigo fue preciso y sostenido. Los estadounidenses tuvieron que permanecer a cubierto, lo que limitó su capacidad de maniobra o escape. Bryanna estaba en el camión de carga a 50 metros detrás del combate principal. Chen había detenido el vehículo inmediatamente cuando detonó el artefacto explosivo improvisado, pero estaban expuestos. El camión no tenía blindaje y las balas ya comenzaban a impactar a su alrededor. «Agáchense», gritó Chen, escondiéndose tras el bloque del motor. Bryanna se dejó caer en el reposapiés del lado del pasajero, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto no debía pasar. Se suponía que los viajes de suministro eran seguros. Ella era logística, no infantería. No estaba entrenada para esto. A través del parabrisas del camión, ahora cubierto de impactos de bala, podía ver a los Rangers luchando, podía verlos sufrir bajas, podía ver a los cazas enemigos maniobrando entre las rocas para flanquear la posición defensiva. Hayes estaba en la radio pidiendo apoyo aéreo, con voz controlada pero urgente. A todas las estaciones. Aquí RIPE 2. Estamos en contacto. Fuego enemigo intenso. Múltiples bajas. Solicito apoyo aéreo cercano inmediato en evacuación médica. La respuesta fue un crujido. RIPE 2. Los vehículos rápidos están a 20 minutos de distancia. La evacuación médica está a 30 minutos. ¿Pueden aguantar? 20 minutos. Los Rangers serían superados en 5 minutos. Bryanna observó cómo un escuadrón de 11 cazas enemigos comenzaba a moverse entre las rocas en el flanco izquierdo, el lado opuesto a la defensa principal de los Rangers. Posición. Se estaban posicionando para atacar por la retaguardia, derribar la línea estadounidense y rematar el trabajo. Los Rangers no podían verlos. Estaban demasiado concentrados en la principal amenaza que se cernía sobre su frente. En quizás 2 minutos, esos 11 cazas estarían en posición de disparar por la espalda a soldados estadounidenses que jamás lo verían venir. Bryanna miró su carabina M4, colocada en el asiento a su lado. Era experta en su manejo, sabía cómo operarla, pero nunca la había disparado en combate, nunca se había enfrentado a un objetivo humano. Era coordinadora de suministros, no alguien que apretara el gatillo. Pero esos 11 cazas enemigos iban a matar soldados estadounidenses. Bryanna agarró su rifle, comprobó que tuviera un cargador, cargó el arma en la recámara y tomó una decisión que la aterrorizó y la fortaleció a la vez. Iba a detenerlos. 11 objetivos, 45 segundos. Bryanna salió del lado del pasajero de la camioneta, usando el vehículo para cubrirse de la posición enemiga principal. Los 11 cazas que flanqueaban estaban a 70 metros de distancia, moviéndose entre las rocas en una formación táctica dispersa, concentrados en alcanzar su posición de asalto. No la habían visto, no esperaban resistencia desde la retaguardia del convoy. A Bryanna le temblaban las manos. El corazón le latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Su instinto le gritaba que se mantuviera a cubierto, que dejara que los Rangers se encargaran de esto, que no se expusiera al fuego enemigo. Pero había visto suficientes ejercicios de entrenamiento para saber lo que estaba a punto de suceder. Esos 11 cazas llegarían a su posición, abrirían fuego contra los Rangers por la espalda y matarían a gente con la que había servido durante 2 meses. Levantó su M4, puso el selector en automático, algo que solo había hecho en polígonos de calificación, y miró con la mira de hierro al caza enemigo más cercano. El alcance era de 70 metros. El objetivo se movía. Nunca había disparado así fuera del entrenamiento. Bryanna controló su respiración, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, tal como le habían enseñado. Encontró su respiración natural. Apuntó al centro de masa del caza líder.
Luego apretó el gatillo. El M4 rugió, disparando en automático, 3 balas en una ráfaga controlada. El retroceso le empujó contra el hombro, familiar del entrenamiento, pero más intenso de lo que recordaba. El sonido era ensordecedor. El caza enemigo líder cayó, su arma resonando contra las rocas. Los otros 10 cazas se quedaron paralizados, intentando identificar de dónde provenía el fuego. Se dirigían hacia los Rangers. No esperaban ser atacados por detrás. Bryanna no les dio tiempo a reaccionar. Se dirigió al segundo objetivo, ajustó la mira y disparó otra ráfaga de 3 balas. El segundo caza cayó. Ahora el escuadrón enemigo reaccionaba, girándose hacia ella, apuntando con sus armas. Bryanna estaba expuesta, de pie al descubierto con solo un camión de piel delgada entre ella y 11, ahora 9, cazas enemigos. Siguió disparando. Tercer objetivo, 75 metros, ligeramente elevado sobre una roca. Ráfaga de 3 balas, objetivo caído. Cuarto objetivo moviéndose a la izquierda para buscar cobertura. Bryanna lo rastreó, dejó que se moviera, disparó. 2 balas impactaron, una falló, objetivo caído. Los cazas enemigos respondían al fuego. Las balas impactaban alrededor de la posición de Bryanna. Se arrodilló tras el bloque del motor del camión, agachándose, usando la masa del vehículo como protección. El quinto objetivo intentaba flanquear su posición. Lo alcanzó en pleno movimiento, disparó y lo vio tropezar y caer. 6 cazas enemigos se marcharon y se dispersaron, intentando rodear su posición. Tácticas profesionales de soldados profesionales que se habían dado cuenta de que estaban bajo fuego efectivo. El cargador de Rihanna se estaba agotando. Había disparado quizás 20 balas. El M4 tenía capacidad para 30. Necesitaría recargar pronto. El sexto objetivo. Disparando desde detrás de una roca a 40 metros, Bryanna apuntó al borde de la roca, donde podía ver el cañón de su rifle. Esperó a que se expusiera al fuego. Entonces atacó. Ráfaga de 3 balas. Blanco caído. Quedaban 5. Séptimo objetivo. Moviéndose rápido entre posiciones. Bryanna disparó una ráfaga más larga. 5 balas. Rastreando su movimiento. Al menos 2 impactos. Blanco caído. Quedaban 4. Su rifle se vació. El cargador. Agotada, Bryanna dejó caer el cargador vacío y sacó uno nuevo de su chaleco. Tras cientos de repeticiones de entrenamiento, la metió en su sitio y cargó su arma. La recarga tardó quizás 3 segundos, pero se sintió eterna con los cazas enemigos disparándole. Octavo objetivo, a 50 metros, apuntando a su posición. Bryanna atacó primero. Ráfaga de 3 balas en el centro de su masa. El objetivo cayó antes de que pudiera disparar. Quedaban 3 y se retiraban, retirándose de un combate que les había salido fatal. Esperaban emboscar a los Rangers por la espalda. En cambio, fueron emboscados por alguien que desconocían. Noveno objetivo, moviéndose entre rocas a 80 metros, disparo difícil a esa distancia con miras de hierro y un objetivo en movimiento. Bryanna disparó una ráfaga de 4 balas, compensando la distancia y el movimiento. 3 balas fallaron. Una impactó. El objetivo cayó. Quedaban 2. Corriendo, abandonando el combate. Décimo objetivo a 90 metros y trepando por las rocas para escapar. Bryanna respiró hondo. Apuntó y disparó una ráfaga de 5 balas. Vio impactos en las rocas cerca del objetivo. Lo vio tropezar, al menos un impacto, y desaparecer de la vista. Un caza enemigo se fue casi fuera de alcance, desapareciendo entre las rocas. Bryanna disparó su última ráfaga, el resto de su cargador, hacia el caza que huía. No podía decir si lo había alcanzado o si había escapado, pero de todas formas estaba fuera de combate. El silencio cayó sobre su posición. 11 cazas enemigos habían intentado flanquear la posición de los Rangers. Ninguno lo había logrado. Se confirmó la muerte de algunos.
El resto estaban heridos o habían huido. Bryanna miró su rifle, el arma que había llevado durante 3 años, pero que nunca pensó que usaría, y se dio cuenta de que sus manos habían dejado de temblar. Su respiración era regular. Su mente estaba despejada. Acababa de enfrentarse a 11 combatientes enemigos y había ganado. El resultado. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Hayes gritaba por la radio. La fuerza enemiga principal se retiraba, retirándose de un combate que les había costado muchas bajas. Los Rangers comenzaron a evaluar los daños de la batalla, a comprobar las bajas y a asegurar el perímetro. Fue entonces cuando Hayes se dio cuenta de que el ataque de flanqueo nunca se había materializado. «Alguien vio qué pasó con ese escuadrón que se movía por nuestro flanco izquierdo», gritó. «Están caídos, sargento». La especialista Rodríguez informó desde su posición. Alguien los atacó por la retaguardia. Todos caídos o retirados. ¿Quién estaba detrás de nosotros? Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que solo estaba el camión de suministros con Chen y Walker. Hayes se movió rápidamente a su posición, con el arma lista, esperando encontrar cazas enemigos que de alguna manera habían sorteado su perímetro. En cambio, encontró a Bryanna Walker de pie junto al camión de carga. Su M4 en posición baja y lista, un cargador vacío a sus pies y uno nuevo en su arma. «Walker, ¿eres tú el que dispara?» Bryanna asintió, aún procesando lo que acababa de suceder. 11 cazas enemigos se movían para flanquear tu posición. Los ataqué antes de que pudieran alcanzar la posición de asalto. Hayes la miró fijamente. Te enfrentaste a 11 cazas enemigos tú solo. Sí, sargento. ¿Cuántos derribaste? A todos. Algunos son Kia confirmados. Otros rompieron el contacto y se retiraron. Hayes miró las rocas por donde se había movido el escuadrón enemigo. Vio cadáveres. Vio rastros de sangre que se alejaban. Luego volvió a mirar a Bryanna Walker, la coordinadora de suministros, que nunca había estado en combate hasta hoy. Walker, ¿has estado ocultando que eres en secreto un soldado de infantería de élite? No, sargento. Acababa de graduarme con mi rifle y no quería que murieran Rangers porque tenía demasiado miedo de usarlo. Morrison, a quien Rodríguez había curado y tenía el brazo en cabestrillo, se acercó. Walker acababa de salvar a toda nuestra patrulla. Ese escuadrón de flanqueo nos habría aplastado. Todos estaríamos muertos o capturados. La noticia corrió rápidamente entre los Rangers. La coordinadora de suministros, la persona a la que respetaban por mantenerlos equipados, pero a la que nunca habían considerado una luchadora, acababa de realizar un combate defensivo perfecto contra 11 combatientes enemigos. Cuando la zona estuvo asegurada y llegó la evacuación médica para los heridos, Hayes llevó a Bryanna aparte. Walker, necesito entender algo. Llevas 2 años con nosotros. Meses. Nunca has estado de patrulla, nunca has estado en combate, nunca has hecho nada más que logística. ¿Cómo demonios ejecutaste una defensa de manual que la mayoría de los soldados de infantería no podrían llevar a cabo? Bryanna pensó en cómo explicárselo. Sargento, he pasado 3 años coordinando suministros para unidades de combate. He asistido a cientos de sesiones informativas, escuchado miles de informes posteriores a la acción, visto cómo se discutían y analizaban tácticas de infantería. Puede que no lo haya hecho yo mismo, pero he absorbido mucha información sobre cómo funciona el combate. Eso no es lo mismo que hacerlo en la práctica. No, señor, no lo es. Pero cuando esos 11 cazas se movían para matarte, no pensé en lo que no había hecho. Simplemente recordé todo lo que había oído en las sesiones informativas sobre adquisición de objetivos, disciplina de fuego, gestión de municiones, y lo apliqué. Hayes la observó con un nuevo respeto. Walker, acabas de demostrar algo importante. La efectividad en combate no se trata solo de quien se entrena para luchar. Se trata de quien tiene el coraje de dar un paso al frente cuando el momento lo exige. Tuvieron ese coraje.
La patrulla regresó a la base con sus vehículos dañados. Morrison y otros 2 Rangers fueron evacuados por heridas graves. El resto tenía heridas leves. Todos estaban vivos en gran parte porque Bryanna había detenido el ataque de flanqueo que habría destruido su posición defensiva. La investigación y el reconocimiento. Cuando la patrulla regresó a la base de operaciones avanzada, el mando inició de inmediato una investigación, no sobre las acciones de Bryanna, sino para comprender cómo una especialista no combatiente había enfrentado con éxito a 11 combatientes enemigos. Revisaron sus calificaciones, promedio. Revisaron su historial de entrenamiento, estándar para personal de apoyo, nada excepcional. Entrevistaron a todos los presentes en el enfrentamiento. La conclusión fue ineludible. Bryanna Walker no tenía entrenamiento especial, ni calificaciones excepcionales, ni experiencia en combate. Era exactamente lo que decía su expediente. Una coordinadora de suministros que estuvo en el lugar correcto en el momento oportuno con el coraje de actuar. Pero las pruebas físicas contaban una historia diferente. Cuando una patrulla regresó para recuperar restos enemigos y recopilar inteligencia, documentaron el enfrentamiento de Bryanna con precisión forense. 11 cazas enemigos se enfrentaron a distancias entre 40 y 90 metros. 8 bajas confirmadas con carabina M4 en modo automático. 3 bajas adicionales que se retiraron del combate. Aproximadamente 65 disparos. Promedio de 6 a 7 disparos por objetivo. Todos los disparos se realizaron desde posiciones de pie o arrodilladas bajo fuego enemigo. 0 bajas amigas en su combate. Esto es puntería de nivel profesional, señaló el oficial de inteligencia durante el informe. 8 bajas confirmadas con 65 disparos es mejor que lo que la mayoría de nuestra infantería logra en combates similares. Y lo hizo bajo fuego como especialista no combatiente, utilizando fuego automático, que es notoriamente difícil de controlar con precisión. El capitán Riggs, quien siempre había respetado el trabajo logístico de Bryanna, estuvo presente en la investigación. Sargento Walker, necesito preguntarle directamente. ¿Cómo logró este nivel de rendimiento? Bryanna había estado pensando en esa pregunta desde el combate. Señor, creo que es porque no lo estaba considerando como un combate. Lo estaba considerando como un problema que necesitaba una solución. 11 amenazas necesarias para ser eliminados antes de que pudieran dañar a los Rangers. Tenía la herramienta para eliminar esas amenazas. Y lo hice, pero la precisión, la disciplina de fuego, la toma de decisiones tácticas. Señor, llevo 3 años gestionando cadenas de suministro. A diario resuelvo problemas logísticos con múltiples variables y limitaciones de tiempo. Este era solo otro problema. 11 amenazas, munición limitada, limitación de tiempo antes de que alcanzaran la posición de asalto. Lo dividí en componentes y abordé cada uno sistemáticamente. La sala permaneció en silencio mientras todos procesaban esta explicación. Ella había tratado el combate como un problema logístico. Identificar recursos, evaluar requisitos, ejecutar la solución. Esa es la explicación más heterodoxa sobre la eficacia en combate que he escuchado, dijo Hendrik lentamente. Y probablemente también sea la más honesta. No le diste demasiadas vueltas. Simplemente resolviste el problema que tenías delante. Los Rangers que habían estado en la patrulla tenían una perspectiva más simple. Walker es una asesina. No importa que coordine los suministros. Cuando la situación se puso fea, dio un paso al frente y se puso manos a la obra. 2 semanas después, Bryanna recibió la estrella de bronce con el dispositivo de valor por sus acciones durante el combate. La mención decía, por su conducta excepcionalmente valiente frente a las fuerzas enemigas armadas. La sargento Walker, mientras se desempeñaba como coordinadora de suministros, se enfrentó a 11 combatientes enemigos que maniobraban para atacar a las fuerzas estadounidenses desde un flanco indefenso. Con una acción decisiva y una puntería excepcional, la sargento Walker eliminó a 8 combatientes enemigos y obligó a otros 3 a retirarse,
salvando directamente la vida de 12 soldados estadounidenses. Sus acciones ejemplifican los más altos estándares del servicio militar. En la ceremonia de entrega de premios, Morrison, con el brazo aún en cabestrillo por la herida recibida, se encontraba junto a los demás Rangers que habían estado en la patrulla. Cuando Rix le colocó la medalla en el uniforme a Bryana, Morrison inició un lento aplauso que se extendió por toda la formación. «Eso es por salvarnos el pellejo», dijo Morrison después, estrechándole la mano con su brazo sano. «Coordinadora de suministros o no, eres una Ranger para mí». El cambio. Después del combate, algo cambió en la percepción de Bryana. Seguía siendo la coordinadora de suministros, se encargaba de la logística, gestionaba el almacén y se aseguraba de que los suministros llegaran a donde se necesitaban. Pero también era la coordinadora de suministros que derribó a 11 cazas enemigos en 45 segundos. Los Rangers, que antes la consideraban personal de apoyo, ahora le preguntaban su opinión sobre cuestiones tácticas. Los soldados jóvenes le pedían consejos de tiro. El mando empezó a incluirla en las sesiones informativas de planificación de misiones, no porque su trabajo lo requiriera, sino porque su perspectiva había demostrado ser valiosa. «Walker, tienes un punto de vista único», le dijo Hayes durante una sesión de planificación. «Ves los problemas de forma diferente a nosotros. A veces, esa diferencia es lo que necesitamos». Bryana se adaptó a su nuevo puesto, centrada principalmente en la logística, pero ahora también participaba en las discusiones tácticas cuando su aportación era relevante. También cambió su forma de abordar su propio entrenamiento. Siempre había cumplido con los requisitos mínimos: cualificarse con su arma, aprobar las pruebas de aptitud física, completar el entrenamiento obligatorio. Ahora entrenaba como si esperara utilizar estas habilidades. Pasaba horas en el campo de tiro mejorando su puntería, aprendiendo a controlar el fuego automático con mayor eficacia y practicando transiciones rápidas de objetivos. Trabajó con los Rangers durante sus ejercicios de entrenamiento, aprendiendo tácticas de infantería no con instrucciones, sino practicándolas en persona. ¿Por qué ese repentino interés en el entrenamiento de combate?, le preguntó Rodríguez durante un ejercicio conjunto. «Ya has demostrado que puedes actuar bajo presión. Porque la próxima vez, y probablemente habrá una próxima, quiero ser aún mejor. Tuve suerte en ese enfrentamiento. El enemigo no esperaba resistencia por la retaguardia, lo que me dio tiempo para atacar antes de que pudieran devolver el fuego eficazmente. La próxima vez podría no tener esa ventaja». 3 meses después de la emboscada, Bryana estaba en otro convoy. Esta vez con instrucciones explícitas del mando de que debía ser tratada como un activo de combate, no solo como apoyo logístico. El convoy contactó con una patrulla enemiga que intentaba emboscar una ruta de suministro. Esta vez, Bryana no se sorprendió ni dudó. Devolvió el fuego de inmediato. Su manejo de armas y la adquisición de objetivos mejoraron notablemente tras 3 meses de entrenamiento intensivo. El enfrentamiento duró 90 segundos. 3 cazas enemigos murieron, 2 resultaron heridos y el resto se retiró. 0 bajas estadounidenses. Al regresar a la base, Morrison, quien lideraba el convoy, presentó un informe posterior a la acción que incluía: «La sargento Walker continúa demostrando una eficacia de combate excepcional, manteniendo sus funciones principales como coordinadora de suministros. Su presencia en los convoys mejora significativamente nuestra capacidad defensiva». 6 meses después, el despliegue estaba llegando a su fin. Bryana llevaba 8 meses en el país y le quedaban 4. Había estado en 12 convoys, participado en 2 combates defensivos y nunca había disparado su arma a menos que fuera absolutamente necesario. Pero cuando disparaba, su eficacia era notable. Sus estadísticas de combate acumuladas parecían sacadas de un registro de soldados de infantería de élite. 14 muertos enemigos confirmados, 6 heridos enemigos y ninguna baja amiga en los combates en los que participó. Hendrick le dijo durante su orientación a mitad del despliegue: «Podría solicitar un traslado a infantería».
Con tu historial de combate, te aceptarían de inmediato, probablemente con acceso acelerado al entrenamiento avanzado. Bryanna lo consideró. La idea de convertirse oficialmente en lo que la gente ahora la veía era tentadora. Una soldado de combate en lugar de una especialista de apoyo que, por casualidad, era buena en combate. Pero se fijó en el almacén de suministros, en los estantes organizados y los sistemas eficientes que había construido, en los Rangers que nunca se quedaban sin equipo crítico porque se aseguraba de que los suministros llegaran a tiempo. Señor, agradezco la oferta, pero soy buena en logística. Realmente buena. Y la efectividad en combate no se trata solo de quien aprieta el gatillo. Se trata de asegurarse de que esos gatillos tengan balas, esos soldados tengan comida, esos vehículos de evacuación médica tengan suministros médicos. Alguien tiene que encargarse del trabajo poco glamoroso que mantiene las operaciones en marcha. Pero también es evidente que eres buena en combate. Sí, señor. Y seguiré entrenando y estaré lista para luchar cuando sea necesario. Pero mi principal valor para esta unidad es asegurarme de que todos los demás puedan luchar con la máxima efectividad. Ahí es donde tengo el mayor impacto. Hendrik sonrió. ¿Sabes qué, Walker? Esa es exactamente la respuesta correcta. Tenemos mucha gente que quiere ser infantería. Tenemos muy pocas personas excepcionales en logística y capaces de luchar cuando es necesario. Eres más valiosa en tu puesto actual. Cuando terminó el despliegue y Bryanna regresó a Estados Unidos, llevaba consigo una estrella de bronce, una insignia de combate y una reputación que se había extendido más allá de su unidad. Era la coordinadora de suministros que salvó una patrulla de Rangers. La especialista en logística que derribó a 11 cazas enemigos en 45 segundos. La soldado de apoyo que demostró que la efectividad en combate no se determina por el puesto. Se determina por la capacidad de actuar cuando el momento lo requiere. 2 años después, entrenamiento. La siguiente generación. Bryanna fue ascendida a sargento de primera clase y asignada como jefa de entrenamiento logístico para una nueva unidad que se preparaba para el despliegue. Su trabajo consistía en capacitar a la siguiente generación de especialistas en suministros en todo, desde la gestión de inventario hasta las operaciones de convoy. Pero también impartió algo inusual: un curso de efectividad en combate para especialistas no combatientes. Escuchen, dijo a un aula llena de especialistas en suministros, mecánicos y personal administrativo que nunca imaginaron recibir entrenamiento de combate. Su trabajo no es buscar el combate. Tu trabajo es asegurarte de que los soldados de combate tengan lo que necesitan. Pero si te despliegan en una zona de combate, existe la posibilidad, quizás pequeña, pero real, de que te encuentres en una situación en la que tengas que luchar. Sacó imágenes de su combate. El valle, el lugar de la emboscada, las consecuencias. Hace 2 años, yo estaba exactamente donde tú estás. Era coordinador de suministros. Había sido cualificado con mi arma, pero nunca esperé usarla. Luego estuve en un convoy que sufrió una emboscada y vi a los Rangers luchar por sus vidas contra una fuerza enemiga que estaba a punto de flanquearlos y destruirlos. Les mostró mapas tácticos del combate, desglosando su proceso de toma de decisiones, explicando cómo había priorizado los objetivos, gestionado la munición y mantenido la disciplina de fuego bajo presión. No les digo esto para glorificar el combate. Les digo esto porque cuando llegue ese momento, si llega, necesitan estar mentalmente preparados para actuar. Necesitan haber entrenado lo suficiente para que el manejo de armas sea automático. Necesitan haber pensado bien qué harán si el combate los encuentra. Una estudiante levantó la mano. Sargento, ¿cómo mantuvo la calma durante el combate? Siento que me entraría el pánico. Estaba aterrorizada, admitió Bryanna. Me temblaban las manos cuando agarré el rifle, pero había absorbido suficiente entrenamiento e instrucciones para saber qué debía hacer. Desglosé el problema en componentes. 11 amenazas. Había que eliminarlas antes de que alcanzaran la posición de asalto. Tengo munición limitada, así que aprovecha cada disparo.
Entonces simplemente ejecuté la solución, un objetivo a la vez. ¿Pero no te preocupaba que te dispararan? Claro, pero me preocupaba más lo que sucedería si no actuaba. 12 Rangers habrían muerto. Ese miedo, el miedo a la inacción, era más fuerte que el miedo a que me dispararan. Así que actué. El curso de entrenamiento se popularizó no solo entre los soldados de apoyo, sino también entre los soldados de combate que querían comprender el enfoque único de Bryanna para los problemas tácticos. Enseñó que la efectividad en combate se manifiesta de muchas maneras. A veces son años de entrenamiento de infantería. A veces es la capacidad de tomar una decisión instantánea para la que te han preparado miles de horas de resolución de problemas logísticos. 5 años después del enfrentamiento, la sargento mayor Bryanna Walker se presentó frente a un nuevo grupo de Rangers durante su entrenamiento previo al despliegue. La habían invitado a hablar sobre logística de combate y efectividad operativa. La mayoría me conoce por la historia. Ella fue la coordinadora de suministros que derribó a 11 cazas enemigos y salvó una patrulla. Esa historia se ha contado tantas veces. Es prácticamente una leyenda. Pero quiero contarles la verdadera historia, no sobre los 45 segundos de rodaje, sino sobre los 3 años de preparación que los hicieron posibles. Ella los repasó a lo largo de su carrera. 3 años de trabajo logístico, miles de horas escuchando informes tácticos, innumerables conversaciones con soldados de infantería sobre sus operaciones, todo el conocimiento que había absorbido sin siquiera darse cuenta de que estaba aprendiendo. Cuando llegó ese momento y tuve que luchar, no confié en un entrenamiento de infantería que nunca había recibido. Confié en 3 años de estar rodeada de soldados profesionales y prestar atención. Confié en un entrenamiento de cualificación que me tomé en serio, aunque nunca esperé usarlo en combate. Confié en una mentalidad que considera que cada problema tiene solución si lo desglosas en sus componentes. Miró a los Rangers, soldados jóvenes, motivados y profesionales que habían entrenado durante años para hacer exactamente lo que ella había hecho. Ustedes son la punta de lanza. Ustedes son los que patearán puertas y llevarán la lucha al enemigo. Pero recuerden que todos los que te apoyan, los especialistas en suministros, los mecánicos, los médicos, el personal administrativo, no son solo apoyo, son soldados. Y si reciben el entrenamiento, la mentalidad y la oportunidad adecuados, pueden luchar con la misma eficacia que tú. La lección no es que todos deban entrenarse para hacer infantería. La lección es que la efectividad en el combate se manifiesta de muchas maneras. A veces es un ranger despejando un edificio. A veces es una coordinadora de suministros que se niega a dejar morir a los Rangers porque tiene demasiado miedo de usar su arma. Después de una charla, uno de los instructores de Rangers se acercó a ella. Señora, esa fue una de las mejores presentaciones sobre mentalidad de combate que he escuchado. Debería considerar escribir doctrina sobre esto. Bryanna sonrió. Dejaré la redacción de la doctrina a los profesionales. Tengo suministros que coordinar y soldados que entrenar. Pero si mi historia ayuda a un soldado de apoyo a darse cuenta de que es capaz de más de lo que cree, entonces valió la pena contarla. 10 años después, comando de reflexión. La sargento mayor Bryanna Walker se encontraba en el mismo valle donde 10 años atrás había realizado 11 disparos perfectos que salvaron 12 vidas. Estaba de vuelta en el país como asesora logística senior de toda una división, supervisando las operaciones de suministro en múltiples bases. El valle se veía diferente ahora, tranquilo, con civiles locales usando la carretera para el comercio en lugar de para el conflicto. La guerra se había trasladado a otro lugar y prácticamente había terminado. Pero este lugar siempre tendría un significado para ella. Caminó hacia donde había estado su camioneta ese día, las rocas donde avanzaron 11 combatientes enemigos, las posiciones donde los Rangers lucharon por sus vidas. Parecía una eternidad, como si le hubiera sucedido a otra persona. Pero las lecciones de ese día moldearon todo lo que vino después, no solo para ella,
sino también para la forma en que los militares concebían la efectividad en el combate y el papel que los especialistas no combatientes podían desempeñar en las operaciones. Su historia se había contado en cursos de entrenamiento escritos en revistas militares y discutidos en el desarrollo de la doctrina, no porque lo que hubiera hecho fuera excepcional. Muchos soldados habían realizado hazañas similares, sino por quién era ella cuando lo hizo. No era de infantería. No se suponía que estar allí no estaba entrenada para lo que sucedió, pero cuando el momento lo exigió, actuó. Eso es lo que la gente recordaba. Eso es lo que inspiró a la siguiente generación. La radio de Bryana crepitó. Sanders 6, aquí su conductor. Listo para actuar cuando usted lo esté, sargento mayor. Miró una vez más al valle, al lugar donde había aprendido que el coraje no se trata de nunca tener miedo. Se trata de actuar a pesar del miedo. Roger, estoy lista. Vámonos. Mientras el vehículo se alejaba, Bryana pensó en los jóvenes especialistas en suministros que estaba entrenando ahora. Los que miran la miró y vio a alguien que demostraba que los puestos de trabajo no definen la capacidad. Esperaba que nunca necesitaran usar lo que les había enseñado. Esperaba que pasaran carreras enteras coordinando suministros sin tener que luchar jamás. Pero si llegaba ese momento, si se encontraban en una situación que requiriera acción, esperaba que recordaran que el coraje vive en todos, esperando el momento en que más se necesita. Y cuando llega ese momento, lo único que importa es si tienes la voluntad de actuar. Bryana Walker había demostrado que sí, y al hacerlo, había ayudado a otros a descubrir que también la tenían. Gracias por ver. No olviden suscribirse para recibir más historias increíbles todos los días.